Él gritó, «Jamás me casaré contigo». Un año después, vio a sus hijas mellizas y se derrumbó en el pasillo del hospital. Alexa Walsh jamás imaginó que su vida se transformaría en una escena tan devastadora, tan humillante, que dejaría una marca en su alma para siempre. Ella había ensayado este momento incontables veces en su mente, manteniéndose erguida, dando la noticia con calma, preparada para la sorpresa, quizás incluso la incomodidad. Pero nada la había preparado para la reacción que obtuvo. Estaba de pie en la elegante oficina de cristal y acero de Bennett Holdings, sus dedos apretando nerviosamente la pequeña foto del ultrasonido en su bolsillo. El sol de la mañana se derramaba a través de los ventanales panorámicos detrás del imponente escritorio de caoba, donde Jason Bennett, con su impecable traje azul marino característico, hojeaba informes financieros como si nada en el mundo pudiera perturbarlo. Su corazón latía con fuerza mientras se aclaraba la garganta, apenas encontrando su voz. «Jason», comenzó. Su voz temblaba de una manera que no había anticipado. «Estoy embarazada». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un trueno, repentinas y agudas, cortando la calma quietud de la habitación. Al principio, él no levantó la vista. Cuando finalmente lo hizo, sus penetrantes ojos azules se encontraron con los de ella, pero no contenían calidez, ni sorpresa, ni alegría, solo cálculo. Los segundos se arrastraron en silencio hasta que él se recostó en su silla, cruzó las manos y dijo, casi con pereza, «Nunca me casaré contigo». Sin emoción, sin preguntas, solo eso. Frío, despectivo, definitivo. Alexa sintió que el aire abandonaba sus pulmones. El hombre que creyó conocer, el hombre al que había amado a pesar de cada señal de alarma y cada advertencia de sus propios instintos, había desaparecido, o quizás nunca había existido. Sus labios se entreabrieron ligeramente, pero ninguna palabra salió. No había nada que decir. Su mente divagaba, buscando lógica, una razón, algún vestigio del hombre que una vez le susurró que ella significaba más para él que cualquier trato o título. En cambio, estaba mirando a alguien completamente diferente, alguien indiferente, impenetrable y despiadadamente distante. No preguntó de quién era. No preguntó de cuánto tiempo estaba. No preguntó si ella estaba bien. Él simplemente se puso de pie, se ajustó los puños de la chaqueta y dijo, «Esta conversación ha terminado». Ella quería gritar, llorar, exigir reconocimiento, pero algo dentro de ella, algo más profundo que el orgullo, la mantuvo inmóvil. Asintió una vez, se dio la vuelta y salió de la oficina con la espalda recta, las manos apretadas a los costados. Mientras las puertas del ascensor se cerraban detrás de ella, su visión se nubló con lágrimas, pero su rostro permaneció tranquilo. En ese momento supo que estaba completamente sola, y sin embargo, también supo que sobreviviría. No por él, no por el pasado, sino por la vida que crecía dentro de ella. Los días que siguieron fueron un borrón de silencio, lluvia fría y una aplastante realidad. Alexa empacó sus cosas y dejó la ciudad sin decírselo a nadie. El contrato de arrendamiento de su apartamento estaba a nombre de la empresa de Jason. No podía soportar la idea de quedarse allí otra noche, respirando el mismo aire que alguna vez había olido a hogar, pero que ahora solo apestaba a traición. Se mudó de regreso a un pequeño pueblo a 2 horas de distancia, el mismo donde había crecido. Tranquilo y apartado del caos del mundo corporativo,
No había estado allí en años, pero las calles le eran lo suficientemente familiares como para sentir que al menos podía volver a respirar. Alquiló un modesto apartamento de un dormitorio encima de una vieja librería y comenzó a trabajar de forma remota, aceptando pequeños proyectos de diseño freelance por la noche mientras las náuseas matutinas destrozaban su cuerpo. Cada día era más difícil que el anterior. No hubo llamadas de Jason, ni intentos de encontrarla, ni mensajes preguntando si estaba bien. El rechazo dolía más de lo que se permitía admitir. Lloró la mayoría de las noches sola en su estrecha cama, sosteniendo la foto del ultrasonido contra su pecho mientras su vientre comenzaba a crecer lentamente. La soledad era asfixiante, pero ella siguió adelante. Asistió a todas sus citas médicas sola, marcó listas de vitaminas prenatales y trató de comer lo mejor que pudo. Su corazón le dolía, no solo por la ausencia de amor, sino también por la abrumadora presión de hacer esto sola. No tenía familia en quien apoyarse. Su madre había fallecido 2 años antes, después de una larga batalla contra el cáncer, y su padre había estado ausente desde que era una niña. No había nadie más que ella y las 2 pequeñas vidas que se formaban silenciosamente dentro de ella. En su segundo trimestre, el médico confirmó que estaba esperando mellizas. Ella había sonreído cuando las vio claramente en la pantalla. 2 pequeños perfiles, pequeños brazos moviéndose independientemente, 2 latidos separados latiendo fuertes y rápidos. Fue un breve momento de esperanza en una existencia por lo demás gris. Salió de esa cita apretando las fotos impresas del ultrasonido con fuerza, las lágrimas rodando por sus mejillas, esta vez no por miedo, sino por algo más cercano a la itación. Pasara lo que pasara, las tenía, y eso tenía que ser suficiente. A medida que las semanas se convirtieron en meses, su cuerpo se volvió más pesado y cansado. Todavía trabajaba muchas horas porque las facturas médicas se acumulaban rápidamente y el seguro apenas cubría lo esencial. Algunas noches se quedaba dormida con su laptop abierta a su lado, dolorida por todas partes, pero negándose a ceder. Guardaba un cuaderno en la mesita de noche donde escribía cartas a sus hijas. Todavía no sabía cuáles serían sus nombres, pero les escribía como si ya estuvieran allí, como si pudieran escuchar su voz en el silencio. Les decía cuánto las amaba, cuánto se estaba esforzando, y cómo un día, cuando fueran mayores, les contaría todo con sinceridad, pero con suavidad. No se permitió pensar en Jason. Cuando su nombre aparecía en su cabeza, lo apartaba. El hombre que una vez la había hecho sentir vista se había desvanecido como un fantasma. No tenía sentido lamentar a alguien que ya había elegido desaparecer. Su enfoque tenía que permanecer en los bebés y en sobrevivir cada día hasta que llegaran. Pero incluso mientras intentaba dejarlo ir, algo en su pecho permanecía magullado. No roto, pero herido de una manera que llevaría tiempo comprender. Y así, siguió adelante, silenciosa y decidida, sin idea de que el destino ya estaba trabajando para unir sus mundos de nuevo, de una manera que ninguno de los dos podría haber imaginado. Para cuando Alexa llegó a su 8º mes, el agotamiento se había convertido en su compañero constante. La hinchazón en sus piernas dificultaba permanecer de pie por largos periodos, y los fuertes pinchazos en la parte baja de la espalda la obligaban a dormir sentada la mayoría de las noches. Aunque rara vez se quejaba en voz alta, su médico comenzó a notar signos de preocupación durante sus chequeos semanales. Los bebés no estaban ganando peso tan rápidamente como se esperaba,
y Alexa misma estaba claramente forzando sus límites. Después de un breve susto que involucró dificultad para respirar y contracciones que comenzaron y se detuvieron repentinamente, fue ingresada en el hospital local para observación. Lo que se suponía que sería una estancia nocturna de precaución, se convirtió rápidamente en algo más serio cuando una de las mellizas comenzó a mostrar signos de angustia durante el monitoreo. Los médicos decidieron realizar una cesárea temprana. Alexa estaba demasiado exhausta para protestar, apenas capaz de procesar las palabras, mientras las enfermeras la preparaban suavemente para la cirugía. Todo se sentía surrealista. El frío de la bata de hospital, las luces brillantes de la sala de operaciones, el murmullo de voces a su alrededor. Apretó los ojos y susurró una oración silenciosa para que sus hijas nacieran respirando. Y entonces lo escuchó. El primer llanto, delgado y agudo, seguido rápidamente por un segundo, ligeramente más fuerte. Las lágrimas corrían por su rostro. Ambas niñas estaban vivas, pequeñas, frágiles. Apenas pesaban poco más de 2 kilos cada una, pero respiraban. Las enfermeras se las llevaron rápidamente a la UCIN, mientras a Alexa le cerraban la incisión y la enviaban a recuperación. Los días que siguieron fueron un torbellino de monitores sonando, goteos intravenosos y espera. Sus hijas se llamaron Lily y Mia, nombres que había escrito en su cuaderno semanas antes, pero que no se había atrevido a pronunciar en voz alta hasta que estuvieran a salvo. Al principio, solo podía visitarlas por breves periodos, sentada junto a sus incubadoras, hablándoles suavemente entre lágrimas. Se veían tan diminutas, sus caras casi tragadas por los pequeños gorros y mantas destinados a mantener su temperatura corporal estable. Le dolía dejarlas cada noche y regresar sola a su cama de hospital, pero sabía que estaban en buenas manos. Aún así, el dolor de no poder abrazarlas libremente, de no poder llevarlas a casa, pesaba mucho en su espíritu. Los médicos le informaron que, debido a la prematuridad de los bebés y su propia debilidad postoperatoria, todos permanecerían en el hospital al menos un mes más, posiblemente más. Ese tiempo se extendió a 2 meses, luego 3. Los ahorros de Alexa disminuyeron rápidamente, pero ella se negó a mostrar su pánico. Se extraía leche materna regularmente, se sentaba a su lado tanto como le permitían, y usaba sus horas libres en la habitación del hospital para trabajar en línea con su vieja laptop en proyectos de diseño. Era solitario, dolorosamente solitario, y el peso mental comenzaba a resquebrajar su determinación. No había tenido visitas en semanas. Las enfermeras eran amables, pero estaban ocupadas. Su cuerpo se estaba curando, pero su corazón se sentía como en pausa, atrapado entre la supervivencia y la vida que quería construir. Entonces, una tarde, todo cambió. Jason llegó al hospital, completamente ajeno a quién estaba allí. No estaba de visita por motivos personales. Uno de sus socios comerciales de alto nivel había sufrido un accidente automovilístico menor y había sido ingresado para observación. Jason, siempre la figura leal de su imperio, pensó que sería un buen gesto pasar a ver al hombre en persona. Pero entre la señalización ilegible y una recepcionista distraída, tomó el ascensor equivocado y bajó al piso de pediatría en lugar de atención general. Mientras caminaba por el pasillo luminoso, confundido, vislumbró algo. Alguien que le hizo detenerse en seco. Al principio, no estaba seguro.
Una mujer en pijama de hospital, con el cabello recogido en un moño descuidado, estaba de pie cerca de un cochecito doble, ajustando un biberón con manos expertas. Estaba de espaldas, pero algo en su postura, la curva de sus hombros, le resultaba familiar. Ella se giró ligeramente y la luz le dio en la cara. Era Alexa. Jason se quedó allí, atónito. Sintió como si le hubieran sacado el aire de los pulmones. Ella aún no lo había visto. Estaba tarareando suavemente, meciendo el cochecito con delicadeza. Entonces ella levantó la vista y sus ojos se encontraron. El mundo pareció detenerse para ambos. Su rostro palideció. Él dio un paso incierto hacia adelante. Ninguno de los dos dijo una palabra. Y entonces, lentamente, bajó la mirada hacia los dos bebés que dormían lado a lado en el cochecito. Ambos tenían un delicado cabello oscuro, y cuando una se movió y abrió sus ojos, sorprendentemente azules y familiares, sintió un vuelco en el estómago. La comprensión lo golpeó como una marea. Esas eran sus hijas, no un rumor, no una sospecha. Allí estaban, la prueba real y viviente de la vida que había rechazado. Alexa no dijo nada. No lloró ni gritó. Tomó el biberón, le dio la espalda y entró con calma en la habitación del hospital. Pero Jason no podía moverse. Su cuerpo estaba enraizado en el lugar. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Por primera vez en años, no sabía qué hacer a continuación. Jason se quedó de pie frente a la puerta de la habitación del hospital durante varios minutos, incapaz de convencer a sus piernas de moverse o a su boca de formar palabras. Su cerebro todavía intentaba asimilar lo que sus ojos habían visto. Dos pequeñas niñas que se parecían tanto a él que se sentía como si estuviera mirando fotos de bebé de sí mismo. La mujer a la que una vez había despedido sin pensarlo 2 veces estaba de pie justo al otro lado de esa puerta, criando a sus hijos sola, mientras él había estado llevando su vida como si nada hubiera pasado. Una enfermera pasó y lo miró con leve preocupación, pero él se enderezó rápidamente y llamó 2 veces, suave, pero firmemente. Hubo una pausa. Luego la puerta se abrió a medias. Alexa estaba allí, tranquila, pero cautelosa. Sus ojos ilegibles. Él abrió la boca para hablar, pero nada salió. Ella levantó las cejas ligeramente, esperando, y finalmente se hizo a un lado, indicándole que entrara. La habitación era pequeña, tenuemente iluminada, con una cuna pegada a la pared y 2 Moisés cerca de la ventana. Una de las niñas dormía, la otra se movía suavemente, emitiendo pequeños ruidos mientras agitaba los puños en el aire. Jason entró lentamente, como si un movimiento brusco pudiera romper el momento frágil. Se acercó a los Moisés y miró al bebé. Tenía los ojos cerrados, pero su rostro era un espejo del de su madre. No se podía negar. Eran sus hijas. ¿Son? Comenzó, su voz apenas un susurro. Alexa no lo miró. Se sentó en el borde de la cuna y se cruzó de brazos con fuerza. Sí, dijo simplemente. Son tuyas. Las palabras lo golpearon como un puñetazo. Se tambaleó ligeramente. Luego acercó la silla de plástico cerca de su cama y se sentó pesadamente. La habitación estaba en silencio, excepto por el pitido ocasional de un monitor cercano y los suaves suspiros de los bebés dormidos. Jason se pasó una mano por el cabello, mirando al suelo. Luego a ella. Se veía tan diferente de la última vez que la había visto,
cansada, pálida, gastada, pero más fuerte de alguna manera, más centrada, como si todo lo que había pasado por alto antes finalmente hubiera salido a la superficie. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó finalmente, su tono más confuso que acusatorio. Alexa soltó una risa seca, no cruel, sino amarga. «Lo hice. Simplemente no te importó escuchar». Él abrió la boca para protestar, pero se detuvo, porque ella tenía razón. Él la había interrumpido, la había despedido, había cerrado la puerta a cualquier posibilidad de que el embarazo fuera real o que importara. Ahora estaba sentado entre los escombros de ese momento, tratando de recoger pedazos que podrían estar demasiado rotos para repararse. La miró de nuevo. Realmente la miró, esta vez, no como un problema que resolver o un error que borrar, sino como una persona que había soportado algo que él aún no podía comprender. «No lo sabía», dijo en voz baja, y no sabía qué tipo de hombre era hasta ahora. Alexa se volvió hacia él entonces, sin suavizarse, sino enfrentándolo directamente. «Han estado en este hospital durante 3 meses», dijo. «Nacieron prematuras. Me operaron. Casi pierdo a una de ellas. No he salido de esta habitación por más de 1 hora en semanas. Así que perdóname si no estoy precisamente emocionada de verte aquí, como si hubieras ganado una medalla por llegar tarde». Su voz no se elevó, pero la ira debajo de ella temblaba como algo fuertemente contenido. Jason asintió, no a la defensiva, sino con un peso real. No discutió, no puso excusas. Miró a sus hijas, luego a ella. «¿Puedo quedarme?», preguntó. «Solo un momento». Alexa no respondió de inmediato. Miró a sus bebés, ambas ahora dormidas de nuevo, y algo cambió en su rostro, menos furia, más fatiga. Asintió una vez, luego se recostó en la cuna y cerró los ojos. Jason permaneció donde estaba, sin moverse, simplemente sentado allí en un silencio atónito. Aún no sabía qué significaba esto, no sabía qué vendría después, pero comprendía una cosa con total claridad. Esto ya no se trataba de orgullo, ni de ego, ni de control. Se trataba de aparecer. Por una vez en su vida, estaba dispuesto a empezar por ahí. Jason regresó al día siguiente, antes de lo que él mismo esperaba. No había dormido mucho la noche anterior. Su mente había sido un flujo inquieto de imágenes y pensamientos que no le permitían encontrar paz. La visión de esas 2 niñas, tan pequeñas y delicadas, pero innegablemente suyas, se había incrustado en él de una manera que nada más lo había hecho. Se encontró de pie de nuevo frente a la misma puerta de la habitación del hospital a las 7 de la mañana, llevando una bolsa de papel con café y un pequeño recipiente de avena, sin saber si Alexa los aceptaría, pero necesitando intentarlo. Dudó antes de llamar, preocupado de que ella no quisiera verlo de nuevo después de ayer. Pero cuando la puerta se abrió, ella no pareció sorprendida. Simplemente miró la bolsa y dijo, «Llegas tarde». No era un perdón, pero tampoco era un rechazo. Él entró y ella tomó el café sin hacer comentarios. Los bebés estaban despiertos, quejumbrosas pero tranquilas, y Jason se acercó a sus Moisés instintivamente. Se asomó a Mia, que se estaba mordiendo el puño, sus pequeñas cejas fruncidas, como si estuviera concentrándose intensamente. Alexa lo observó con atención, pero no interfirió. Notó su vacilación cuando tomó el biberón, y sin hablar, se lo pasó, permitiéndole alimentar a Mia bajo su silenciosa supervisión. Sus manos eran torpes, pero él fue cuidadoso.
Mia aceptó el biberón, y Jason la miró con asombro, mientras sus pequeños labios se aferraban. Algo en el peso de ese momento lo ancló de una manera que ninguna negociación en la sala de juntas lo había hecho jamás. Desde ese día en adelante, Jason venía todas las mañanas y se quedaba hasta la tarde. Traía comida, hacía preguntas, leía libros de bebés en la sala de espera durante las siestas de las niñas, y lentamente aprendió a cambiar pañales y a envolverlas correctamente. Alexa no se lo puso fácil. No fingió que su repentina implicación borraba meses de ausencia, pero tampoco lo apartó. Le asignaba tareas, le dejaba turnarse para sostener a las niñas e incluso le permitía estar presente durante algunos de los chequeos con el pediatra. Ella se mantuvo fría, práctica y completamente enfocada en los bebés, sin dar ninguna pista sobre si veía un futuro para ellos dos más allá de este ritmo temporal del hospital. Aún así, algo comenzó a cambiar. En las horas tranquilas del día, cuando las niñas dormían y las enfermeras habían hecho sus rondas, Jason y Alexa a veces hablaban, no de ellos, no del pasado, sino de cosas que se sentían neutrales y seguras. Él le preguntó sobre el trabajo freelance que había estado haciendo, y ella le contó sobre los pequeños proyectos que había aceptado, cómo había usado sus habilidades para salir adelante. Él le habló sobre la expansión de su compañía, pero de una manera más suave, más humana, como alguien que describe una vida que ya no estaba seguro de que importara. Ella escuchó, a veces asintió, pero a menudo permaneció en silencio. Sin embargo, su silencio ya no se sentía frío. Se sentía cauteloso, como alguien tratando de reconstruir un muro que había sido volado en pedazos. Una tarde, mientras sostenía a Lily contra su pecho, la bebé se quedó dormida, y Jason se encontró llorando. No lloró abiertamente, pero sus ojos se pusieron vidriosos y parpadeó varias veces para evitar que las lágrimas cayeran. Alexa lo vio y no dijo nada. Simplemente le pasó una toalla para eructar sin comentarios, y él la aceptó con una mirada de agradecimiento. Ese momento, tranquilo y breve, se sintió como el primer hilo de confianza que se tensaba entre ellos. Ninguno de los dos habló de ello después, pero algo tácito flotó en el aire a partir de ese día. Jason dejó de revisar su teléfono durante las visitas. Dejó de responder correos electrónicos de trabajo desde la habitación del hospital. Sus asistentes estaban desconcertados por su ausencia, pero él no dio explicaciones. Por primera vez en años, los negocios no eran lo primero. Las niñas sí lo eran, y aunque Alexa no lo verbalizó, lo notó. Observó cómo se adaptaba, aprendía y se esforzaba, y aunque no pronunció las palabras en voz alta, una pequeña parte de ella comenzaba a creer que tal vez, solo tal vez, esta vez lo decía en serio. Al final de la 5ª semana, las enfermeras ya no levantaban las cejas cuando Jason entraba y tomaba a una de las niñas con la misma naturalidad, como si siempre hubiera estado allí. Y aunque Alexa seguía manteniendo sus barreras altas, su mirada se detuvo en él por más tiempo. Su tono se suavizó ligeramente. Y cuando trajo una pequeña jirafa de peluche para Lily y un chupete con una cinta azul para Mia, ella no se burló. Apenas sonrió, pero fue real. Jason lo vio, lo guardó en silencio en su corazón y no pidió más. Por ahora, su presencia era suficiente. Al comienzo del 3er mes, Jason se había integrado a la perfección en el ritmo diario del hospital. Ya no era un visitante incómodo, sino una presencia constante. Las enfermeras le hablaban por su nombre,
dándole actualizaciones sobre Lily y Mia sin necesidad de preguntar quién era. Alexa también notó el cambio sutil, cómo se movía ahora con naturalidad, con qué seguridad manejaba los biberones, cómo conocía la nana exacta que ayudaba a Lily a dormirse cuando estaba inquieta. Ya no solo estaba intentándolo, estaba aquí, todos los días, sin falta, sin excusa. Las niñas habían ganado peso constantemente y finalmente se acercaban al umbral para ser dadas de alta. Alexa, aunque aliviada, también estaba en silencio aterrorizada. Durante 3 meses habían existido en este capullo, estéril y pequeño pero seguro. Se había acostumbrado a los monitores, a las enfermeras, a la responsabilidad compartida. El hospital se había convertido en la extraña burbuja donde su vida se había estabilizado, donde su desamor había sido puesto en pausa por necesidad. Pero pronto se iría. ¿Y luego qué? De vuelta a Papaos a un pequeño apartamento con apenas espacio para una cuna, y mucho menos, ¿no? De vuelta a la rutina de trabajar toda la noche mientras criaba a 2 bebés sola. Y ahora, con la presencia de Jason volviéndose algo constante, algo que sus hijas ya esperaban, ¿qué pasaría si desaparecía de nuevo? Jason pareció sentir su ansiedad, aunque ella nunca lo dijo en voz alta. Una noche, mientras Alexa doblaba en silencio la ropa de hospital de las niñas, él le preguntó suavemente, ¿a dónde irás cuando las den de alta? Ella dudó, luego respondió con cuidado, a mi apartamento. Es pequeño, pero me he las arreglado. Él la miró por un largo momento, no con lástima, sino con algo más complejo: admiración, culpa, vacilación. No deberías habértelas arreglado sola, dijo. Alexa no respondió. El silencio entre ellos era denso con todo lo que no habían dicho. A la mañana siguiente, llegó con algo más que café. Le entregó un sobre. Dentro había un contrato de arrendamiento impreso para una pequeña casa a pocas cuadras de su apartamento actual, una con 2 dormitorios, un patio y una habitación de bebé ya amueblada. Alexa lo miró incrédula. No quiero que pienses que es un gran gesto, dijo. No me debes nada, es solo un lugar más seguro, más fácil, para ellas. Ella no respondió de inmediato. Su primer instinto fue negarse, proteger su independencia, su orgullo. Pero luego miró a Mia, que acababa de empezar a intentar girarse, y a Lily, que finalmente había ganado suficiente fuerza para llorar ruidosamente cuando quería que la cargaran. El orgullo de Alexa no era más importante que su bienestar. Aún así, su voz se mantuvo firme. «No nos estás comprando», dijo. Jason asintió. «Lo sé, no es eso». Más tarde esa noche, mientras los bebés dormían, Alexa se quedó de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados, mientras observaba las luces de la calle parpadear abajo. Jason leía en silencio en el sofá, una mano apoyada cerca del Moisés de Lily. Ya no hablaba mucho, a menos que ella iniciara la conversación. Ella apreciaba eso, le daba espacio. Aún así, esta noche se sentía más pesada de lo normal. «¿Por qué regresaste ese día?», preguntó de repente. Él no levantó la vista al principio. Luego cerró el libro y dijo, «Porque me perdí en el piso equivocado. Y entonces te vi, y me di cuenta de que todo lo que había pasado mi vida persiguiendo no significaba nada comparado con lo que había tirado por la borda». Su honestidad la dejó atónita, no por lo que dijo, sino por cómo lo dijo, en voz baja, sin dramatismo, sin expectativas. No era una actuación.
Era simplemente la verdad. Ella no respondió, pero tampoco se dio la vuelta. Se quedó junto a la ventana un poco más, y cuando finalmente se sentó, lo hizo a su lado. La brecha entre ellos seguía siendo amplia, pero no tan amplia como lo había sido. A la semana siguiente, los médicos finalmente dieron la noticia oficial. Lily y Mia estaban listas para ir a casa. Jason estaba en la habitación cuando se hizo el anuncio, y Alexa lo vio parpadear rápidamente, como si contuviera las lágrimas. Se firmaron los papeles de alta, se trajeron los asientos de seguridad para el coche y se eligieron pequeños conjuntos. Jason llevaba las bolsas. Alexa llevaba a Mia. Una enfermera sacó a Lily al pasillo de espera. Por primera vez en meses, salieron del hospital al aire libre, la luz de la tarde proyectando suaves sombras sobre el pavimento. Jason no pidió ir con ellas. No se ofreció. Simplemente las siguió en su propio coche, estacionado al otro lado de la calle de su edificio, y esperó hasta que ella abrió la puerta principal. Ayudó a entrar las bolsas y luego se quedó en el umbral, incierto. Alexa lo miró. Luego se hizo a un lado para dejarlo entrar. Era pequeño, apretado. Apenas había espacio para los Moisés. Pero era cálido, y era suyo. Y ahora, por primera vez, sintió que tal vez no tenía que ser solo suyo. Los primeros días en casa fueron más difíciles de lo que Alexa había imaginado, incluso después de meses en el hospital. A pesar de la alegría de finalmente salir de las paredes estériles y la luz artificial, ahora tenía que enfrentar todo el peso de la vida en su propio terreno. 2 recién nacidos que requerían su atención cada hora. Las tomas se mezclaban entre sí. Las noches sin dormir se convertían en la nueva rutina. El apartamento se sentía aún más pequeño ahora. Las cunas ocupaban todo el dormitorio, y la pequeña cocina apenas acomodaba un esterilizador de biberones y una bomba. Alexa se encontró luchando por manejar incluso las cosas más simples, como ducharse o preparar una comida completa. El silencio del hogar, que antes era una fuente de paz, se volvió abrumador en esas largas noches llenas de llanto. Jason no pidió quedarse, nunca se impuso, pero el día después de que las dieron de alta, apareció en su puerta justo después del amanecer, con bolsas de supermercado, y ella no le impidió entrar. Se movió en silencio por la cocina, abasteciendo el refrigerador con lo esencial, preparando una cafetera y haciendo avena mientras las niñas dormían. Cuando Alexa se despertó con el olor, por primera vez en semanas, su cuerpo sintió algo cercano a la seguridad. Entró a la cocina, con los ojos borrosos y sin saber qué decir, pero él no la presionó. Simplemente le entregó una taza de café y dijo: «Siéntate, come, yo las cambiaré cuando se despierten». Ese se convirtió en su ritmo. Jason llegaba cada mañana y se iba a última hora de la tarde. A veces cocinaba, a veces solo limpiaba, pero siempre estaba presente. Sostenía a las niñas cuando Alexa necesitaba dormir la siesta. Las paseaba por el apartamento cuando estaban inquietas y se sentaba con ellas en medio de la noche cuando el cólico les robaba el sueño. Alexa dudó al principio, siempre esperando el momento en que dejara de aparecer, pero nunca llegó. Regresó una y otra vez, cada vez más cómodo, más familiar, más silenciosamente arraigado en sus vidas. Una noche, 2 semanas después de que regresaran a casa, Alexa lo encontró sentado en el suelo de la sala de estar, con ambas niñas en su regazo. Estaban vestidas con mamelucos a juego, y él les leía un libro ilustrado sobre animales,
imitando los sonidos con una dulzura que ella nunca hubiera esperado del hombre que una vez la despidió con tanta finalidad. Ella se quedó en el pasillo, observándolos a los tres, bajo el suave resplandor de la lámpara. Algo en su pecho le dolía de una manera que no podía describir. No era solo la visión de su hija sonriendo o la calidez en la voz de Jason. Era que, por primera vez desde que dijo que estaba embarazada, no se sentía sola sobreviviendo. Él notó que lo estaba mirando, pero no dijo nada. Simplemente continuó leyendo, su voz tranquila y firme. Más tarde esa noche, cuando las niñas dormían, Alexa le ofreció una cerveza de la nevera, un gesto tácito de algo que cambiaba entre ellos. Se sentaron en el sofá, con los hombros apenas tocándose, el suave zumbido del monitor de bebés llenando el silencio. Jason bebió lentamente, su mirada fija en el suelo. «Pienso en ese día en la oficina más de lo que sabes», dijo finalmente. «En lo que dije, lo que no dije. Fui un cobarde, fui egoísta, pensé que alejarme lo haría desaparecer». Alexa no respondió de inmediato. Ella miró fijamente hacia adelante, sin saber si sus arrepentimientos deberían consolarla o irritarla, pero finalmente dijo: «No necesitaba que fueras perfecto, solo necesitaba que te importara». Él asintió, tragando con dificultad. «No me importó, no entonces, pero ahora sí». Su voz se quebró ligeramente y la miró entonces. Realmente la miró como alguien que ve todo el peso de lo que se había perdido. Las manos de Alexa se apretaron alrededor de su taza. No estaba lista para soltar todo el dolor. Todavía no. Pero también estaba cansada de llevarlo sola. «Esto no se trata de nosotros», dijo finalmente. «Se trata de ellas. No puedo permitirme dejar que confíen en alguien que no se quedará». Jason asintió de nuevo, esta vez más lento. Luego dijo: «Seguiré quedándome hasta que creas que lo haré». Y lo hizo, día tras día. Alexa dejó de contar después de la cuarta semana. Para entonces, él también había empezado a ayudar con el trabajo freelance, configurando su sitio web, manejando facturas menores, dándole espacio para dormir unas horas entre las llamadas de clientes y las tomas de biberón. Nunca sacó a colación su pasado, a menos que ella lo hiciera. Nunca insinuó que quisiera más. Simplemente se convirtió en parte de su vida, un apoyo tranquilo e inquebrantable. Incluso los vecinos comenzaron a referirse a él como el papá de las niñas, y Alexa no los corrigió, porque en todos los sentidos reales lo era. En el sexto mes de las niñas, Jason la sorprendió. Había impreso cada foto que había tomado en los últimos meses, los primeros baños, las primeras sonrisas, los abrazos somnolientos, y las había organizado en un álbum de recortes hecho a mano, dejando la última página en blanco. Cuando ella preguntó por qué, él dijo suavemente: «Porque todavía estamos escribiendo el resto». Alexa miró la página en blanco por un largo momento antes de cerrar el libro y susurrar: «Esperemos que la historia valga la pena terminarla». Jason se acercó por el sofá y le tocó la mano. Ella no se apartó. En ese momento de quietud no hubo perdón expresado, ni declaraciones de amor o promesas dramáticas, solo presencia, solo elección. Y por ahora, eso era más que suficiente. La noche antes del primer cumpleaños de Lily y Mia, Alexa se encontró sola en la sala de estar, rodeada de globos que aún no había colgado y cupcakes que no había glaseado. Las niñas dormían en sus cunas después de un caótico baño vespertino, y Jason había ido a recoger unas últimas decoraciones en la tienda. El apartamento,
Aunque aún pequeño, ahora se sentía diferente, lleno de calidez e historia, marcado por el zumbido constante de la vida que se había construido cuidadosa y dolorosamente durante el último año. Las paredes mostraban signos de su historia, fotos enmarcadas, manchas de crayones e incluso una pequeña abolladura cerca del pasillo de cuando Jason accidentalmente golpeó el cochecito contra la esquina. Alexa se quedó en silencio, con los brazos alrededor de sí misma, tratando de absorber la realidad de lo que se habían convertido. Este año la había puesto a prueba de todas las formas imaginables. Hubo noches en las que lloró sola en el baño, solo para liberar la presión de ser todo a la vez. Madre, proveedora, protectora. Pero Jason había estado allí, todos los días, reforzando silenciosamente la base debajo de ella con acciones, no con promesas. Nunca la presionó. Nunca apresuró su curación. Nunca exigió cómo debería ser su relación. En cambio, se entregó al papel de padre con una devoción que a veces la asombraba. Recordaba cada cita con el médico. Manejaba las fiebres en medio de la noche con calma y precisión. Había memorizado sus canciones favoritas, sus horarios de alimentación, incluso qué chupete prefería cada una. En algún momento, sin que ninguno de los dos lo anunciara, se habían convertido en una familia. Cuando regresó esa tarde, con los brazos llenos de serpentinas y coronas de papel, le dio una sonrisa cansada, pero genuina. «Creo que compré todo el pasillo de la fiesta», bromeó, pero Alexa pudo escuchar los nervios subyacentes en su voz. Ambos sabían lo que simbolizaba esa noche. No era solo un cumpleaños, era el final del primer capítulo y posiblemente el comienzo de algo más. Después de que las niñas estuvieron arropadas de nuevo, después de cuentos enanas y la terca negativa de Mia a dormirse hasta que Jason la había mecido durante 10 minutos completos, Alexa y Jason se encontraron sentados en la pequeña mesa de la cocina, compartiendo una porción del pastel de cumpleaños anticipado. El aire era diferente, más frágil. Ella lo miró y dijo, «Has hecho más de lo que jamás esperé». Él la miró a su vez, con cuidado. «No vine aquí para demostrar algo. Vine porque no podía imaginar no estar aquí». Ella dudó. Luego se levantó y se acercó al pequeño estante de la sala, donde aún estaba el álbum de recortes. Lo abrió en la última página, la que estaba en blanco, y colocó allí una foto que había impreso solo unas horas antes. Eran los 4, en el sofá. Las niñas con pijamas a juego, Jason en medio de una carcajada, y Alexa mirándolo con una expresión que no se había dado cuenta de que había sido capturada, esperanzada, abierta, completa. Deslizó la foto en la funda y susurró, «Esa es nuestra nueva primera página». Jason cruzó la habitación lentamente, sin saber qué decir. Pero antes de que pudiera hablar, Alexa se giró para mirarlo de frente. «Me lastimaste, más de lo que creí que podría recuperarme», dijo, con voz firme. «Pero te quedaste durante cada noche difícil, cada pañal, cada fiebre, cada pelea. Me mostraste quién podía ser, y esa versión de ti. Lo amo». No fue un beso dramático ni un abrazo arrollador. Simplemente dio un paso adelante y le tomó la mano. Sus dedos temblaban. «Entonces déjame ser él, para siempre, para ti, para ellas». Y esta vez ella no dudó. Asintió, y por primera vez en mucho tiempo, se permitió apoyarse en él. No porque necesitara ser salvada, sino porque finalmente creyó que no tenía que cargar con todo sola. A la mañana siguiente,
Su apartamento se llenó de risas, de bebés chillando y del canto ligeramente desafinado de dos padres cansados, pero alegres. Los globos rebotaban en el techo, las serpentinas se enredaban en las sillas, los cupcakes se untaban en las pequeñas manos. No fue una fiesta perfecta, pero fue real, y eso la hizo hermosa. Los amigos pasaron con regalos, los vecinos entraron a abrazar a las niñas, y Alexa se quedó junto a la ventana en un momento, sosteniendo a Mia mientras Lily gateaba detrás de un globo, y sintió una abrumadora sensación de paz. Jason se acercó por detrás, con la mano apoyada suavemente en su espalda. «Sé que no puedo volver atrás y reescribir todo», dijo suavemente. «Pero quiero escribir el resto contigo, sea lo que sea». Alexa se giró y le besó la mejilla. «Entonces sigamos pasando la página, juntos». Y en esa habitación concurrida, alegre y caótica, hicieron precisamente eso. Sin grandes votos, sin final perfecto. Solo amor en su forma más verdadera y paciente. Esta historia no termina con un giro dramático, sino con algo mucho más poderoso. Una redención tranquila. Lo que hace que el final sea satisfactorio no es solo que Jason cambia. Es que se gana de nuevo su lugar en las vidas de las que una vez se alejó, no a través de disculpas, sino a través de la presencia, el esfuerzo y el tiempo. Alexa no perdona fácilmente, y no debería hacerlo. Su fuerza no radica solo en sobrevivir sola, sino en elegir dejar entrar a alguien de nuevo, en sus propios términos. Las niñas, demasiado pequeñas para conocer los errores de su padre, se convierten en la razón misma por la que él se convierte en alguien digno de confianza. Eso es lo que le da peso a esta historia. No solo el amor encontrado, sino el amor reconstruido. Y en un mundo donde la gente a menudo se va cuando las cosas se ponen difíciles, ver a alguien quedarse, realmente quedarse, es el final más sorprendente y hermoso de todos.